Bueno, mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando acerca del versículo número 10 del capítulo 1 de Juan. Este es un verso relativamente corto, pero con demasiada sustancia. Antes ya hemos hablado acerca del prólogo de Juan. El prólogo de Juan son estos versículos que van desde el 1 hasta el 18. Hace Juan una exposición bastante densa, quizás para nosotros exige un reto de interpretación muy fuerte. Para nosotros leer estas porciones del texto de Juan nos pueden a veces dar un poquito de dolor de cabeza, intentar entender de qué manera o qué quiere decir, qué cosa significa esto o aquello. Pero podemos decir de manera resumida que la intención del apóstol Juan es presentar quién es Cristo. Si algo usted puede quedarse con la lectura de estos 18 versículos es quién es Cristo. Esto es lo que intenta Juan mostrarle. Y hace un recorrido diciendo que Cristo es el Verbo en el versículo 1. También hace una alusión a la luz y a la vida. Y seguramente para la mayoría de nosotros estas palabras no tienen como un significado claro, el Verbo, la luz, la vida. Pero recordemos que el apóstol escribe en un contexto donde tanto la filosofía griega como la religión judía cuestionaban activamente la divinidad de Cristo. Y esa es la primera audiencia a la cual Juan escribe y responde con una declaración muy elaborada que va a terminar en el versículo número 18. Ahora, pero al llegar nosotros al versículo número 10, casi al medio de este prólogo, podemos leer nosotros 3 declaraciones y le invito a que leamos el texto. Y me quiero extender hasta el versículo número 12. Leo para ustedes en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice: Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y si somos muy observadores, y sé que lo somos, podemos leer en esta porción del versículo número 10, 3 declaraciones que resumen lo que ya se ha dicho en los anteriores versículos, del 1 al 9. Sin embargo, nosotros podemos leer en este versículo 10, hay un giro diferente. Esta es una recapitulación de lo dicho, pero Juan añade un giro diferente. Los versículos anteriores decíamos que Juan habla de la luz, Juan habla del logos o del verbo, Juan habla de la vida, pero estos términos se asocian más con una idea filosófica un poco abstracta, algo que posiblemente tenemos que luchar para entender. Pero en este versículo 10, aquí Juan le da un carácter personal a las descripciones que hace de Cristo. Y él lo llama por un pronombre repetido, él. Aquí Juan empieza a introducir el pronombre él. Así que ya no es un concepto, ya no es el verbo, ahora es una persona. Una persona, Jesús de Nazaret. Y nosotros también podemos llegar a esa conclusión cuando vemos desde el versículo 5 al versículo número 8, que se habla acerca de Juan el Bautista y del testimonio de Juan el Bautista. Y este testimonio lo da de una persona en la tierra. Así que Juan se esfuerza en mostrar
ahora a la persona de Cristo, a la persona de Jesús. Entonces, estas tres declaraciones del versículo número 10, aquí encontramos también otra cosa particular y que llama demasiado la atención. Y es el uso de la palabra mundo, que se repite en esta declaración 3 veces. Y esto también es un dato de mucha importancia para el texto. A pesar de ser una misma palabra usada, tiene 3 significados en solo este versículo. 3 significados distintos, muy relacionados entre sí, como veremos más adelante. Entonces tenemos en este versículo 3 sentidos de la palabra mundo, pero una sola persona en el centro, Jesús. Así que a lo largo de este sermón seguiremos estas 3 declaraciones, pero en un orden diferente. Quiero proponerles un orden más cronológico de cómo suceden las cosas, es decir, en cómo viene un evento después de otro. Así que primero estaremos viendo en la parte B del versículo 10 a Cristo como creador. Luego la parte a Cristo presente y finalmente a Cristo rechazado. Y de nuevo leamos lo que dice la parte B del versículo 10, dice, y el mundo fue hecho por medio de él. Esta declaración es la más sencilla de entender. Sin embargo, es fácil perder toda la riqueza que esta porción contiene. Aquí, el sentido en el que se usa la palabra mundo hace referencia al universo entero. Cuando usted está leyendo este versículo, usted lee la palabra mundo, imagínese todo el universo conocido, las estrellas, lo que los astrónomos intentan descubrir más allá. Todo eso, todo el mundo creado es lo que encierra esta palabra mundo. Nos habla del carácter creador de Cristo. No solo el Hijo está en la eternidad con el Padre. Juan viene diciendo, en el principio Dios, y en el principio el Verbo era con Dios. Y nos está hablando del carácter eterno del Hijo. Pero este Hijo eterno no es pasivo, no es un espectador. Dice Juan, Él está como un agente en la creación. Por eso dice, fue hecho por medio de Él. Hay una acción que Cristo está obrando en la creación. Esta misma expresión es la que nosotros vamos a encontrar en Colosenses 1:16. Que dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dice todo, no dice solamente la tierra, no dice solamente el hombre, dice todo ha sido creado por medio de Él. Y también en esa misma sintonía, el texto de Hebreos nos recuerda esa misma idea. Hebreos 1:2 dice, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, vemos que aquí Cristo participa como un agente en la creación. Así que la relación de Cristo con el mundo no comienza en un pesebre, no comienza en el día de su nacimiento, sino en el mismo acto de la creación. Mientras la apertura de la creación en el libro de Génesis señala a Dios como principio de todas las cosas, el apóstol Juan exalta la participación mediadora de Cristo en aquella obra creacional. Imagínese usted un teatro en el que
está siendo iluminado con reflectores el escenario. Y allí sale el actor principal. Y en medio de ese actor principal están todos los reflectores apuntando a él, diciendo, véanlo, ahí está. Su labor no es solamente en el primer acto de apertura, no solamente está eternamente con el Padre, sino que es una obra continua en la creación. Y esto es muy importante de dimensionar, porque de Cristo estamos hablando de una participación como creador. No es cualquier persona, es también partícipe de la creación. Igual de majestuoso que es Dios el Padre, igual de majestad y poder tiene Dios el Hijo en Cristo Jesús. Imagínese a usted, a Cristo, en la obra de la creación del hombre. Pongamos un poco nuestra imaginación a volar con las concesiones que nos puede dar la Escritura, estos límites, respetándole. Imagínese usted a Cristo mediando en la formación de cada parte de nuestro cuerpo. Y no solo eso, permitiendo que cada hombre que viene a este mundo goce del vigor para disfrutar la perfección de su cuerpo. Le acerca a un hogar mientras es un infante, para que una familia pueda cuidarlo, le provee padres para que pueda educarlo, le mantiene con ánimo en su trabajo, le provee amor para su familia y muchos años de vida. Y sé que me estoy extendiendo más de la creación, pero es que también es Cristo partícipe de la existencia humana. Seguimos leyendo el libro de Colosenses y el libro de Hebreos, que nos señalan a Cristo como mediador en la creación. En el versículo 17 de Colosenses dice, en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen. También dice, Hebreos 1:3 dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La creación no se sostiene a sí misma, es sostenida por aquel que la hizo. Y esto nos conecta con el siguiente versículo, que es la parte A del versículo 10, que dice, Él estaba en el mundo. Él estaba en el mundo. Y tenemos que hacer también la siguiente aclaración, y es mundo, ¿cómo es usado aquí por el apóstol Juan? Aquí la palabra la palabra mundo se usa para hablar del planeta Tierra como un lugar en que se habita. Al hablar el planeta Tierra, cuando Juan dice en el mundo está hablando del planeta Tierra. Mientras en el anterior versículo que leímos hablaba acerca de todo el universo creado, aquí Juan, al utilizar la palabra mundo, está usando para referirse al planeta Tierra. Y aquí también encontramos una palabra muy interesante, y es que estaba. Y es la que tiene mayor importancia porque apunta a una idea más allá de la encarnación. Apunta a una idea más allá de la encarnación. La palabra aquí la palabra estaba, se utiliza para referirnos una presencia, pero no una presencia que empieza en el tiempo, sino una presencia que permanece a lo largo del tiempo. Una presencia que no es temporal. Es decir, no podemos limitarnos a pensar que la presencia de Cristo en el mundo
solamente fue a partir de su nacimiento y culminó en el momento de su muerte, resurrección y ascenso. No, lo que la palabra nos da a entender es que Cristo opera desde la fundación del mundo. Y es por esto que tiene un carácter importante al referirnos las palabras que se refieren a Él en Colosenses y en Hebreos, y luego de nuevo para ustedes esas palabras. Dice, en Él todas las cosas permanecen, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La persona de Cristo obra en la providencia divina y nada escapa a su gobierno. Ninguna criatura está fuera de su alcance. Todo lo que acontece es mediado por la persona eterna del Hijo de Dios. Escuche bien, es mediado por la persona eterna del Hijo de Dios. No estamos hablando de una fuerza impersonal que se encarga de que todo esté en un orden. Es Cristo participando en esa obra de la providencia. Así, por más que nosotros veamos un futuro incierto en estos malos tiempos, nosotros podemos confiar en que aún lo que no entendemos tiene un lugar y un propósito, porque es Cristo el que está participando en ese gobierno. ¿Sabe? Ayer me levanté con una noticia que me sorprendió, y fue esta incursión realizada por Estados Unidos al gobierno de Irán. Y indistintamente de lo que eso pueda, si usted está o no a favor, lo cierto es que habrá muchas consecuencias económicas sobre todo, y aunque es un conflicto que está en Medio Oriente, es muy probable que nos toque aquí más temprano que tarde esas consecuencias indirectas, y esto puede tenernos a nosotros en angustia, o la inflación va a subir, estos productos van a estar escasos. ¿Qué será de mi vida en el futuro? ¿De qué manera yo puedo tener una certidumbre de las cosas cuando veo que algo ocurrió de manera sorpresiva? Pues tenga en mente lo que dice este versículo, y es que Cristo está teniendo una presencia permanente junto a su creación. Es quien la sustenta, es quien le da un sentido y es quien la direcciona al propósito por el cual Él ha designado. Así que toda la provisión, toda la protección, toda la misericordia que la humanidad está recibiendo, va a recibir y sigue recibiendo a lo largo de la historia, es una expresión de la presencia activa de Cristo. Él es la fuente de bien. Leíamos en el versículo número 9 que Él es la luz del mundo, que Él es el que alumbra a todo hombre. Leemos también en el versículo número 4 de ese mismo capítulo que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces podemos extender que la benevolencia de Dios por medio de la agencia de Cristo la podemos ver también en esa gracia común, que es testimonio de que Cristo no abandona a su creación, aun cuando su creador lo desconoce. Y esto es lo que nos va a conectar con el último porción del versículo, y es la que va a ser un poquito más extensa. Versículo 10, en la parte C, dice que el mundo no lo conoció. ¿Sabe? Y aquí es donde encontramos una ironía en esta exposición que hace Juan. Y es que se encarga Juan de mostrar al gran creador,
al gran orquestador de todo, el que conoce cada designio y voluntad para cada uno de nosotros, el que hace posible que podamos gozar de cosas por su obra de misericordia. Y ese creador que está en control de todo es rechazado. Leemos que el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció. La idea detrás de la palabra conocer aquí es aceptar como lo que es. Cuando Juan se refiere a conocer aquí, es aceptar a alguien como lo que es. Es lo que actualmente todas estas comunidades progresistas se esfuerzan por hacer, que aceptemos como lo que son, como lo que ellos dicen ser. Entonces tenemos este boom de los que se creen animales, este boom de los que se consideran de otro género diferente a lo que su biología les dicta. Entonces, cuando Juan dice, el mundo no lo conoció, es no reconocer a Jesús como lo que realmente es. Y esto es un acto que no se basa solamente en la ignorancia, sino en una negación voluntaria. Es decir, no es por falta de información, es porque decido negarlo. Por decirlo vulgarmente, me da la gana de negarlo. Entonces, el sentido ahora que cobra la palabra mundo, ya teniendo en mente, cuando Juan dice conocer, el sentido en que la palabra mundo es utilizada es para significar a la humanidad. Para significar a la humanidad. Y de nuevo vamos a recapitular acerca de los tres usos de la palabra mundo. Mundo como universo entero, mundo como la tierra en particular y mundo en esta última parte de la porción como la humanidad, los que están habitando la tierra. Pero no cualquier humanidad. Se refiere aquí a la humanidad en una condición caída, en una humanidad que abiertamente rechaza por la influencia de su pecado al Dios creador. El mundo, la humanidad, no falló en identificar a Cristo por la falta de información que tenía. Falló en aceptarlo en su verdadera identidad, el Hijo de Dios. No fue un problema de la mente, sino de la voluntad. Y esto es lo que nosotros podemos leer claramente en Romanos 1:20. ¿Qué dice el texto en Romanos 1:20? Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad. Miren lo que dice el texto. Desde la creación se ha visto con toda claridad la obra divina en el mundo, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Es decir, no se puede decir que a los hombres no se les ha dado una información que relacione que todo lo creado proviene de un ser divino. Es un abierto rechazo que resiste a la verdad. El que estaba en el mundo no es cualquiera, es el Creador. El que fue rechazado es el mismo que hizo posible la existencia de quienes lo rechazan. ¿Sabe cuánta ingratitud expresa
el mundo con ese rechazo? Yo no soy padre, pero hay una actitud que tienen generalmente los niños cuando no tienen esta dimensión de cómo sus padres ganan el sustento. Y el niño pide y pide y pide. Mami, ¿por qué no me compras esto? Papi, ¿por qué no me compras esto? ¿Por qué no me diste esto que yo te pedí? Y usted ve la situación y dice, hombre, esto está como grave. Yo hice un esfuerzo para darle lo que quise darle en su momento, pero él pide más y más y más. No se conforma con lo que le di. Para la conciencia de un padre está el sacrificio de lo que costó entregarle este regalo a su hijo. Pero para la dimensión del hijo está, mi papá no me da lo que yo le pedí. ¿Sabe? Pero cuando este niño empieza a crecer y a madurar y entender lo difícil que es trabajar y que es ganarse el sustento para sus casas, tiene una conciencia y reconoce el valor de las cosas. Así que en el niño también hay una expresión de ingratitud. Y esta es la misma expresión de ingratitud que nosotros podemos, por analogía, poner en el mundo. El mundo ha visto a su creador, el mundo ha visto la obra de la creación y en ella no tienen excusa de que a mí no se me informó acerca de que esto fue hecho por una persona. Así que notemos la gravedad de este rechazo. Miren lo que dice el versículo número 5. Recuerden que este verso es una recapitulación de lo dicho anterior. Y el versículo número 5 de Juan 1 dice que las tinieblas no la comprendieron. Y ahí el rechazo se describe en términos como abstractos, como filosóficos. Las tinieblas contra la luz. Realmente no podemos identificar sino tinieblas, luz, pero no hay sujetos allí. Pero el versículo 10, ese rechazo se hace histórico, concreto y contra una persona. Ya no son fuerzas, es la humanidad concreta rechazando a una persona concreta. Y si usted puede leer todo el libro de Juan, cada señal que Juan se esfuerza por mostrar, unas señales milagrosas que dan a entender la identidad de Cristo en su ministerio terrenal. Porque Él claramente dijo, yo soy el Hijo de Dios. Mis obras dan cuenta de que soy quien digo ser. Y este ministerio terrenal declara su identidad. Pero sus detractores lo rechazan una y otra vez. Entonces no es por falta de información. Decidieron voluntariamente rechazarle. Y miren lo que sigue diciendo el texto de Romanos en el capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Esta es la forma en que el mundo rechaza. Y nosotros podemos asociar este rechazo con la incredulidad. Con la incredulidad, ahí hay un mundo que está en oposición activa contra Cristo y su mensaje. Y ese mensaje es rechazado abiertamente porque dicen, no, yo no necesito a Dios.
Yo no necesito a Dios. Y vemos el mundo en esa expresión. Cada vez que prendemos nuestro televisor y vemos nuestras noticias, nosotros nos vamos a decepcionar del mundo. Decepcionar de la manera en que no se conduce bajo la verdad revelada, bajo el estándar bueno, bajo la fuente por la cual Cristo proveyó dirección, porque es por medio de Él, que dice Hebreos, que sí antes había hablado por los profetas, pero ahora está hablando por medio del Hijo. Y es a ese Hijo quien el mundo abiertamente se declara incrédulo, rechaza su mensaje porque no es actual, porque eso puede ser un mensaje para otro tiempo, pero no para el tiempo presente, porque esas son tradiciones que necesitan ser actualizadas. Entonces el mundo entra en una enemistad abierta con Dios porque no lo necesita, todo cambia. Pero el mundo sigue necesitando de una dirección. Y hay quienes van a buscar a Dios, pero lo van a buscar en sus propios términos. Construyen una espiritualidad a la medida de sus deseos, seleccionando lo que me agrada. Este mensaje sí me gusta, que dice la Biblia, este no, este es muy fuerte. Yo no quiero renunciar a esto. Esto de ser fiel en el matrimonio no va conmigo. Yo quiero también experimentar otras cosas diferentes. ¿Sabes? Y el mundo tiene este tipo de espiritualidad, una espiritualidad selectiva, una espiritual hecha a la medida de sus deseos. Y aunque es una búsqueda piadosa de querer buscar a Dios, sigue siendo también una forma de no reconocer a Cristo como realmente es. Matthew Henry, en su comentario al texto de Juan, dice: muchos dicen que son de Cristo, pero no lo reciben, porque no quieren separarse de sus pecados, ni que Él reine sobre ellos. ¿Sabe? El pecado es un lastre para todos, tanto para creyentes como para no creyentes. Y el pecado en cualquiera de sus formas es enemistad contra Dios. Y sí, el mundo allá afuera, la humanidad caída, está abiertamente diciendo: yo no quiero esa forma de conducir mi vida, yo no reconozco a ese Cristo de esa manera. Pero el rechazo no es solo una cosa de los de afuera. Es posible estar sentados aquí en esta iglesia y no reconocerlo como realmente es. No solo la humanidad allá afuera. Y respondamos esta pregunta: ¿reconocemos al Creador soberano como Señor y autoridad de nuestras vidas, como aquel cuya voluntad está por encima de nuestros deseos? Así que posiblemente también hay una forma de rechazo en nuestra vida en la que conviene examinarnos. ¿Realmente estamos dimensionando la realidad del Cristo que está presentando Juan? Un Cristo personal, un Cristo que decidió abandonar su lugar en el trono celestial, donde hallaba gloria, donde tenía alabanzas, para humillarse, encarnarse y participar en esta creación de una manera más activa. Pues a ese Cristo es el que estamos rechazando.
cuanto nuestros deseos están por encima de esa voluntad santa. Pero Juan no termina su argumento en este rechazo. Y sí es verdad que este versículo 10 da un panorama muy triste para toda la humanidad, hasta incluyendo a la iglesia de Cristo. Así que por hacer una breve mención del versículo número 12, en donde podemos hallar esperanza. Dice el versículo 12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Hay quienes sí le recibieron, hay quienes sí lo reconocen como lo que es. El mismo poder que creó el universo, en el versículo número 10 que acabamos de leer, ese poder creador agente en Cristo, dándole forma al universo, es el poder que hace posible la transformación de los corazones. ¿Sabes? El versículo 12 dice llegar a ser. Y es la misma palabra que Juan usa en el versículo 10 a referirse de la creación, que la creación llegó a ser por Cristo. Y esto nos recuerda esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo en la necesidad de nacer de nuevo. Y esta necesidad no nace de un esfuerzo humano, de ser más intelectual, de tener más información, ni de una mejora externa moral. Es que yo necesito que me vean que hago cosas buenas, que me comporto bien, que pago mis impuestos, que no soy grosero. Ni de un programa religioso. No, es que tengo que venir todos los días a la iglesia porque eso es parte de lo que significa ser bueno, que me vaya bien en todas las cosas. No, mis hermanos, esto es solamente posible por una obra creadora y regeneradora en el corazón. Un acto de poder divino que produce algo que antes no existía. Y es ahora una nueva naturaleza. El rechazo del versículo 10 es grave, sí, lo es, pero no es definitivo. La puerta sigue abierta. El creador del mundo sigue extendiendo la invitación a ser reconocido, aceptado y recibido como lo que realmente es. Así que el llamado, mis hermanos, tanto para los creyentes como para los no creyentes, es el mismo, el arrepentimiento y alejarnos de las actitudes hostiles en todas las formas que rechazamos. Así que, mis hermanos, tengamos siempre como faro de luz a ese Cristo creador que se ha presentado al mundo y que se ha presentado como uno de nosotros. Amén.